Construyendo Futuro. Por fin estrenamos nuestro primer episodio. Comentaba el otro día que este podcast nace, entre otras cosas, para hablar de los que hacen ciudad de verdad, no desde la teoría, sino desde la experiencia de pilotar, de gestionar proyectos complejos y coordinar muchos intereses. Para hablar de estos temas, nadie mejor que nuestro primer invitado de hoy, David Martínez Montero. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcos? Encantado. Me alegro muchísimo de que esté David aquí con nosotros por muchísimas razones. Entre otras cosas porque es un referente del sector, como todos sabéis. David ha estado en grandes proyectos, en los grandes proyectos que han definido la ciudad de Madrid en las últimas décadas, desde Cuatro Torres, Valdebebas, Castellana Norte, Aedas Homes, la gran promotora residencial, ahora desde Merlin Properties, y compatibilizando todo esto con su función institucional como presidente de Ravil. En fin, no se nos ocurría una mejor manera de empezar este podcast que trayendo y contando con la figura de David, que además tiene una implicación personal, porque David fue director general de Valdebebas antes de que yo asumiera esa responsabilidad, años después, y eso, quieras que no, pues te hace cierta vinculación, ¿no? De saber, de conocer quiénes pueden gestionar grandes proyectos, de qué es lo que ha hecho el que ha estado antes que tú, y para mí por eso es muy especial que estés aquí, además de por la amistad, como es lógico, y por la amistad grande que tienes con esta casa, pues por todas estas razones, ¿no? Entonces, yo la primera pregunta que te quería hacer, David, es ¿qué sientes o qué recuerdos te trae hablar de un proyecto tan importante como el de Valdebebas después de tantos años? Y si ese paso por Valdebebas, esa forma de hacer ciudad que desde luego marcó un hito, como todos sabéis, porque marcó un hito no solo en la gestión urbanística o la gestión urbana en España, sino en muchos sitios del mundo, porque fue un proyecto que tuvo mucho interés. Eh, ¿Qué se te ha quedado de eso y qué has trasladado de esa experiencia Valdebebas en tu día a día, que todavía continúes hoy? Eh, Mira, todos los grandes proyectos, y esto es algo que tengo claro después de más de 30 años de experiencia, no dependen de una sola persona. Dependen de muchos factores y de un gran equipo. Am, Valdebebas tuvo sus dificultades, tuvo sus retos y tuvo pues, un impacto importante en la construcción del Madrid de los últimos años. Pero para mí lo más relevante de todo es el privilegio que tenemos todos los que nos dedicamos a este trabajo, bien sea en el sector inmobiliario o en el sector constructor primo hermano, ¿no? Esto me lo enseñó a mí mi abuelo, que era constructor, era de aquí de Madrid, y desde pequeñito yo pasé mucho tiempo con él los fines de semana en sus obras pues enredando entre el hormigón y los ladrillos. Y era el hecho de que los que dedicamos nuestro trabajo y nuestro esfuerzo a construir, tenemos el gran privilegio de que legamos algo, un activo, un inmueble a las siguientes generaciones, que dedicamos nuestro trabajo a crear el espacio de vida, el espacio donde se desarrollan familias, donde se desarrollan negocios, empresas, y eso es un privilegio y también una responsabilidad, ¿no? En ese sentido, Valdebebas, pero cualquier otro gran proyecto, pues al final hace que nos sintamos muy orgullosos y con una gran responsabilidad todos aquellos que hemos participado en ellos. Porque efectivamente, como bien dices, todo eso es el resultado final, ¿no? Lo que los vecinos viven al final, y eso es verdad que te produce mucha satisfacción cuando lo ves. ¿Cuál es la parte más difícil, la que menos se ve, pero que sea más difícil, según tu criterio, de hacer ciudad? Hombre, depende en cada proyecto y cada circunstancia. Mira, el caso de Valdebebas, la Junta de Compensación o la agrupación de propietarios se pone en marcha alrededor del año 2002. En finales del 4 se presenta o se aprueba el plan parcial y a partir de ahí se pone en marcha el proyecto. Pensar que en el año 2007 fue cuando tuvimos el primer colapso de nuestro sistema financiero. El 2008 fue el grande, pero el 2007 empezó a quebrar, justo cuando estábamos arrancando las obras de urbanización. Y en aquel momento
lo que nos dimos cuenta es que Valdebebas era una organización particular. Tenía una estructura de la propiedad muy atomizada y no todas las familias que formaban parte de esa estructura de la propiedad o accionistas tenían unos ingresos o unos flujos de caja que les permitiesen afrontar la financiación del proyecto, aún atravesando situaciones difíciles. Era el año 2005 y si echábamos la vista atrás, pues éramos conscientes de que cada 10 años aproximadamente en España tenemos un shock en el mercado, en la industria de la inmobiliaria, en el mercado de la construcción, ¿no? Y un proyecto urbanístico es un proyecto normalmente diseñado para 15 o 20 años, con lo cual era más que probable que atravesásemos una situación financiera comprometida, con lo cual ese era el gran reto que teníamos, ¿no? Y decidimos implementar un esquema de financiación que independizaba el riesgo del proyecto del riesgo financiero de los accionistas. De manera que, por explicarlo brevemente y de forma sencilla, básicamente todos los propietarios aceptaron cederle una parte de sus aprovechamientos urbanísticos a la Junta de Compensación, y la Junta de Compensación en aquel momento lo que hizo es que obtuvo financiación contra esos aprovechamientos urbanísticos, de manera que no tuvo que pagar, no tuvo que emitir derramas y los propietarios no tuvieron que aportar. Eso nos permitió acometer todas las obras de urbanización de infraestructuras durante los peores años de la crisis y terminar esas infraestructuras alrededor del 2012-13, que era cuando ya el mercado inmobiliario se volvía a reconstruir, ¿no? Aquel era el gran reto que tuvimos y lo gestionamos así. Pero cada proyecto vive unas circunstancias diferentes de mercado, técnicas, políticas, de la estructura de capital, financieras y por tanto pues requiere de un enfoque diferente. Efectivamente, lo has dicho, al final es coordinar intereses y luego el tema político, administración, financiero, que efectivamente Valdebebas también fue un hito importante, es verdad. Em, Después de Valdebebas, pasas a Castellana Norte. Castellana Norte estás un tiempo también gestionando y haciendo un grandísimo proyecto y después llegas a Edas Homes. ¿Cómo cambia, si es que cambia, la mentalidad de ser un constructor de ciudad, de gestionar ciudad, a gestionar una gran promotora residencial? Bueno, al final es muy parecido, ¿no? En definitiva, como comentaba antes, los que nos dedicamos a crear activos inmobiliarios o infraestructuras, tenemos ante nosotros un reto y lo que tenemos es que identificar cuáles son esos objetivos y bueno, pues seleccionar los recursos para poder llevarlos a cabo y supervisar y monitorizar y apoyar el equipo, bien sea un proyecto urbanístico, bien sea la tramitación de un plan parcial o bien sea la promoción de una vivienda. Em, en relación con el proyecto de AEDAS, mira, AEDAS surge en el año 2016 y en aquel momento España había tocado ya un suelo en términos financieros, estábamos saliendo de la crisis, quizá el primer año fue el 14 o entre el 14 y el 15, el sector inmobiliario estaba prácticamente destruido. Habían desaparecido la gran mayoría de las promotoras y había una grandísima necesidad de desarrollar vivienda y de construir plataformas o sociedades que fuesen las que llevasen a cabo aquella promoción. En el año 13, creo recordar que fue cuando Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, pronunció unas palabras dirigidas a los mercados de capitales. Vino a decir: señores, haremos lo que sea preciso para salvar a las economías europeas. Y en aquel momento, a lo mejor se nos olvida ahora, pero en aquel momento pues había muchas voces que cuestionaban la viabilidad de la permanencia de España y de otros países dentro de la Unión Europea, ¿no? Y de la Unión Monetaria. Y ese mensaje sirvió para tranquilizar a los mercados de capitales y mostrarles una oportunidad. Y eso fue lo que provocó la entrada masiva de capital anglosajón, principalmente norteamericano, en nuestro país, que empezaron a invertir, empezaron a comprar activos y empezaron a construirse promotoras o plataformas de inversión. Han pasado ya
muchos años. Han pasado ya desde aquella época, desde el año 14 hasta el 26, han pasado 12 años. Hemos cubierto un ciclo importante. En aquel momento, ese capital pues, decidió entrar en el sector en distintas fórmulas, a invertir en suelo o a invertir en construir promotoras. Yo tuve la oportunidad de contactar con uno de esos capitales y decidimos apostar por la creación de una compañía de cero. Una compañía de cero que no tenía que lidiar con pasivo histórico, con unas formas o con una estructura ya creada, ¿no? Eso nos permitió diseñar una compañía desde cero, adaptada a las necesidades de nuestro mercado, del mercado de la vivienda. Y el mercado de la vivienda, en general, en cualquier sitio, pero más aún en este país, es un mercado extraordinariamente local. Hacer una promoción de viviendas aquí en Madrid, donde estamos, es muy diferente a hacerla en Barcelona o en el País Vasco o en Canarias. Es diferente porque el clima es distinto y, por tanto, en muchos casos los materiales son distintos y la cultura es distinta. Y, por tanto, las necesidades de los clientes son distintas. Yo muchas veces pongo un ejemplo de que en Madrid pues es esencial diseñar terrazas, porque el madrileño vive mucho la terraza, pero en Sevilla no tiene ningún sentido con las temperaturas que tienen 6 meses al año. En Barcelona es muy habitual que el dormitorio auxiliar sea muy pequeño, de 6 metros cuadrados incluso, y no se utilicen, normalmente no sea habitual los armarios empotrados, cuando en Madrid es esencial. En la costa el producto va dirigido a los turistas y, por tanto, se tiende a maximizar las ventanas. En ciudades como Valladolid, pues que tiene una situación climatológica más difícil, pues tendemos a hacer las ventanas más pequeñas, porque eso evita o mejora la eficiencia energética de los edificios. En definitiva, el producto es distinto, el cliente es distinto, la normativa es distinto, el idioma es distinto. Tenemos un país amplio, grande, y muchas veces no es fácil utilizar una constructora local en un destino que no sea el propio. Que no es fácil llevarse una constructora catalana a trabajar a Canarias. Requieres de apoyarte en los oficios locales, en las empresas locales, ¿no? Por tanto, eso configura un mercado muy local. Hay que entender muy bien cuáles son las dinámicas de ese mercado, qué es lo que quiere el cliente de ese mercado, cuál es la forma de tramitar las licencias de ese mercado, cuáles son los precios, cuál es el entorno competitivo de los constructores, de los arquitectos, ¿no? Y sobre la base de esa filosofía o de ese planteamiento, de esa realidad, pues decidimos construir una compañía descentralizada, con unas oficinas centrales en Madrid, pero básicamente con equipos territoriales con un grandísimo conocimiento y capacidad de ejecución Eso te iba a local. decir, casi tantas promotoras como regiones. Bueno, en la práctica eran empresas locales que tenían un soporte, un apoyo y un control por parte de la oficina central de Madrid. Y eso lo que nos permitió, pues apoyándonos en un equipo extraordinario, que es quien realmente contribuye con el talento y con la capacidad y el esfuerzo, pues en consolidar la compañía como uno de los mayores promotores que ha existido y con capacidad de hacer más de 5.000 viviendas cada año, entregadas cada año de forma continua, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido bastante impresionante. Tienes toda la razón. Bueno, además de un extraordinario gestor, eres ingeniero de caminos. Entonces, a mí, como constructora, como Seranco, me interesa mucho saber si esa formación como caminero te ha condicionado de alguna manera o hasta qué punto esa formación como caminero ha hecho que tus proyectos sean de una forma u otra. Hombre, evidentemente los años que pasas por la universidad te configuran tu perfil profesional y yo estoy muy orgulloso de esa etapa y me ha proporcionado un gran conocimiento del sector. Yo, no obstante, me considero un híbrido. Mis colegas, compañeros ingenieros de caminos, me ven como un bicho raro financiero. Y mis
compañeros y colegas del IES me ven más que como financiero, como un albañil raro, un albañil 2.0 raro. No me ven como un financiero. Entonces estoy en un término medio, porque al final el sector inmobiliario es un sector muy intensivo en capital y requiere de una formación complementaria a la que nosotros recibimos. Yo pienso que yo estudié con el plan del año 75 y al final pues no teníamos una formación financiera suficiente como para afrontar por los retos de la gestión actual, ¿no? Y más aún en un país como el nuestro, donde necesitamos mucho capital y mucho capital de fuera. Y es importante entender los códigos, las claves y qué es lo que quiere, necesita ese capital extranjero, que es al final clave para poder sacar adelante el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, pues los años de la carrera y mi experiencia en la construcción me han permitido entender de abajo arriba perfectamente cómo funciona nuestra industria, y los años de formación y de experiencia en los mercados de capitales me han permitido entender cómo funciona esto de arriba hacia abajo, del capital hacia la industria, ¿no? Eso es muy de ingeniero. De hecho, es verdad, eso es una de las... nosotros en Seranco hay una cultura de ejecución muy importante. Es decir, nosotros sabemos que las ideas es la base o la esencia de cualquier proyecto, está en la base del proyecto, tiene que haber ideas. Pero claro, todo eso hay que convertirlo en obras, en proyectos, en costes, en equipos, en resolver al final, en buscar soluciones, ¿no? Entonces, esa forma, quiero decir, esa formación te ayuda de alguna manera a interpretar todo lo que tienes que manejar y a bajar esa visión estratégica que un directivo como tú tiene que fundamentalmente tener al detalle de ejecución. No, evidentemente. Yo recuerdo, o sea, la formación ayuda, pero sobre todo lo que ayuda es la preparación que recibimos los que tuvimos el privilegio de estudiar una carrera como la de Ingeniería de Caminos, es a resolver problemas. Yo recuerdo cuando terminé la carrera, entré a trabajar en Ferrovial, me mandaron a una obra como jefe de producción y llegué allí y la jefa de obra aparejadora dijo: "Hala, espabila, tira para adelante". Yo no sabía ni qué hacer, no tenía absolutamente ni idea de lo que tenía que hacer. Pero bueno, la formación que había recibido, la experiencia de los años de académicos, pues era muy similar. Te enfrentabas a asignaturas y a exámenes no tenías ni idea cómo resolverlos y bueno, pues con ingenio, con esfuerzo y con dedicación lo vas sacando, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que ha ayudado la formación. David, pasamos un poco a la fase o al aspecto o al perfil más institucional tuyo, si quieres, que es tu condición de presidente de Revil, ¿no? Porque efectivamente todo lo que estás contando, toda tu trayectoria, lo que es verdad es que hay una vinculación muy importante entre innovación, industrialización ahora, sostenibilidad, la digitalización del sector. Em, Como líder de conversación que eres, quieras o no, en cuanto a la nueva edificación, a esto que hablamos tanto de nuevos materiales, a la innovación e edificación, ¿está cambiando de verdad la forma de edificar, la forma de construir en España? Sí. Hay 3 factores que determinan la producción del sector inmobiliario, principalmente, o mayoritariamente 3. Uno es el suelo. Estamos viendo cómo en los últimos 15 años el suelo ha cambiado, el mercado del suelo ha cambiado dramáticamente. Es decir, cada vez tenemos menos oferta de suelo finalista y cada vez es más complejo fabricar suelo. Actualmente estamos consumiendo el suelo finalista que queda a una velocidad superior a la que estamos fabricando suelo nuevo, porque nos hemos dotado como sociedad de una estructura administrativa extraordinariamente compleja, muy garantista, muy lenta y muy incierta. Y eso hace que sea poco apetecible para el capital invertir en procesos de transformación de suelo. Con lo cual eso estamos viendo que está cambiando nuestro sector. Ese es el primer factor. El segundo factor es el capital. El negocio inmobiliario es muy intensivo en capital.
Y te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que construir una vivienda sean 300.000 euros de coste, ¿de acuerdo? Hoy en día, después de la crisis financiera, el sector financiero, el sector bancario, presta aproximadamente un 70% de los costes de construcción de una vivienda, ¿de acuerdo? De manera que el 30% restante lo tiene que poner un promotor. Si el coste de una vivienda son 300.000 euros, eso supone que el 30% son 90.000 euros. Es decir, por cada vivienda nueva que tenga que hacerse en este país, alguien, el promotor, tiene que poner 90.000 euros. Si quisiéramos duplicar la oferta de viviendas, es decir, pasar de las apenas 100.000 que se hacen a las 200.000 que se necesitan, eso significa que nos harían falta 90.000 euros por 100.000. Esos son 9.000 millones de euros. 9.000 millones de euros el primer año, pero como el proceso de fabricación de una vivienda desde suelo finalista se lleva al menos 3 años, para poder mantener ese ritmo significa que necesitamos 9.000 millones el primer año, 9.000 millones el segundo año y 9.000 millones el tercero, hasta que recuperemos la inversión una vez que entreguemos la vivienda a su comprador. 9 por 3 son 27.000 millones. Es decir, para duplicar el tamaño necesitamos 27.000 millones de euros. Y en un país como España, donde no hay una cultura de inversión privada, pues eso nos obligó en el ciclo pasado a salir al extranjero a traer capital. Ese capital que vino una vez que escuchó a Mario Draghi pronunciar esas palabras de apoyo a los países del sur de Europa, ese capital ya está terminando un ciclo. Y está mucho de ese capital pues saliendo de España. Y tenemos que reemplazarlo con otro capital. Entonces, este es el segundo gran cambio respecto del ciclo anterior. El primero es el suelo, que te mencionaba antes. El segundo es el capital. Y el tercero, voy a la pregunta específica que me hacías, es la capacidad de construcción. Suelo, capital y capacidad de construcción son los que determinan la oferta. Y en la capacidad de construcción lo que estamos viendo es un cambio de modelo radical. Un cambio de modelo, de un modelo de construcción artesanal, secuencial, muchas veces poco eficiente, poco productivo, hacia un modelo distinto. Yo no sé cómo va a ser el futuro de la construcción dentro de 20 años, pero sí tengo claro que va a tener una menor dependencia de la mano de obra poco cualificada y va a tener una mayor implicación de procesos industriales. Fíjate, en el año 2007, en el pico del boom, había 3,2 millones de personas empleadas en el sector de la construcción. Hoy en día hay 1,6 millones. Y además esa tendencia va hacia abajo. Y hoy en día estamos viendo que nos cuesta a todos atraer talento hacia el sector y a las constructoras también. Yo no paro de escucharlo, tanto en los propios equipos de gestión de las constructoras, jefes de obra, jefes de producción, como en las empresas subcontratistas y en los industriales. Por tanto, pues hemos de ser conscientes de que ese modelo, dependiente de mucha mano de obra como teníamos en España y mano de obra asequible, está agotándose. Y vamos necesariamente a otros modelos que pasen por prefabricar, industrializar diferentes elementos de la obra y ensamblarlos y llevarlos directamente al solar, ¿no? A ver, esto no es lanzar cohetes a Marte. Esto está inventado. La industria del automóvil sufrió ese proceso hace 100 años o algo menos de 100 años. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es que estamos girando hacia ese modelo de construcción más industrializada, que llevará su tiempo porque la industria de la construcción es muy inercial y requiere de grandes esfuerzos y plazo para ese cambio, pero que es absolutamente inexorable, lo tengo clarísimo. Muy bien. Vaya rollo te he soltado, ¿eh? No, pero es más que interesante, la verdad, escucharlo. Sí, sí, sí. Oye, liderazgo y gestión de equipos. Una trayectoria como la tuya, desde aquellos inicios en Bobis antes y hasta hoy, has dirigido equipos de todo tipo, has dirigido organizaciones
en periodos muy complejos, en situaciones muy a veces precarias y a veces muy complicadas. ¿Qué características, según tu criterio, crees que tiene que tener un directivo hoy, siglo XXI, 2026? Para mí lo más complicado es la gestión de las personas. Es lo más difícil, porque cada persona tenemos nuestros objetivos vitales, nuestras aspiraciones, nuestras inquietudes, nuestras inseguridades, y yo creo que es fundamental tener empatía, entendiendo por esto el ser capaz de entender a la persona que tienes enfrente. Bien sea un cliente, bien sea una administración pública, bien sea un colaborador. Y eso es clave para poder tener éxito. Porque una vez que entiendes a la otra parte, es mucho más fácil establecer los mecanismos de comunicación o de colaboración necesarios para sacar adelante los proyectos. Y en proyectos tan complejos, como hemos estado desgranando un poquito, ¿tú qué papel? Porque claro, son proyectos muy complejos, con multitud de profesionales, o sea, con muchísimos actores y muy diferentes entre sí. Entonces, ¿qué papel juega para ti la confianza en el desarrollo, en el día a día? A ver, yo creo que en general los proyectos que hacemos no tienen una complejidad técnica excesiva. Oye, está prácticamente todo inventado. Yo creo que la complejidad o el gran reto de un proyecto es más organizacional. Es decir, es entender cuáles son los recursos que se necesitan y ser capaz de explicarle a cada uno de los responsables qué es lo que la organización necesita de él o de ella y dotarle de los medios para ello. Y escucharle. Hoy en día tenemos una clase profesional extraordinaria. Tenemos un talento en este país. Estamos exportando talento, que es un drama por otro lado, pero estamos exportando talento. Tenemos unos técnicos, arquitectos técnicos, aparejadores, ingenieros civiles, industriales, de lo que sea, fantásticos, súper preparados. Y no es tanto un reto técnico como un reto organizacional. Y muchas veces en las escuelas técnicas no se forman nuestros técnicos en gestión de equipos, en gestión de personas, ¿no? Y es un poco lo que yo creo que es la clave para que los proyectos salgan adelante. Vamos a hablar un poco de futuro. Hemos hablado ya de toda tu trayectoria, hablemos de futuro. El futuro que, bueno, yo creo que más que nunca es más incierto de lo que ha sido en las 3 o últimas décadas. Eso es así, no sabemos muy bien qué puede pasar y por qué puede pasar lo que pase. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves los próximos 20 años? Entiendo que te refieres al sector inmobiliario de la Y de la construcción, construcción, ¿verdad? efectivamente. Pero bueno, lo puedes No, no, extender, no. lo puedes extender porque lo cierto es que la construcción y el inmobiliario son uno de los grandes motores de este país, por no decir el principal. Sí. Pero bien, pues sí, Mira, yo creo que en el corto estamos a final de un ciclo. Eso no significa que yo piense que va a haber un shock no, puede que no. Pero sí que es verdad que las cosas están cambiando. Está cambiando el mercado del suelo, está cambiando el mercado de capitales, está cambiando el mercado de la construcción. La demanda está, o mejor dicho, los precios de los activos inmobiliarios están a un nivel donde la demanda no siempre los puede afrontar. Entonces yo creo que estamos cerca de un final de un ciclo. Y además, si miramos un poco a la historia, ninguno de los dos vamos a cumplir ya los 55. Y ya hemos vivido ciclos. Hemos vivido, fíjate, echando la vista atrás, desde que estamos aquí en el planeta, tú y yo, hemos vivido la crisis del 73, éramos muy pequeños, provocada por el petróleo, que tuvo un impacto en la economía de España y tuvo un impacto en el sector inmobiliario. Después vivimos en España la crisis en el año 85 por la reconversión industrial y por la crisis de la banca catalana. Después vivimos, y esa probablemente tú y yo la sí, vivimos, la del 93, 93. después de la Expo, que también tuvo un shock en los mercados
la economía en general, los mercados de capitales y en el sector inmobiliario. Luego vivimos en el 2001 el estallido de la burbuja.com, que tuvo un impacto menor, pero también lo tuvo. Y después vivimos la crisis del 7-8, que tuvo su final en el 14, y desde el 14 venimos creciendo, ¿no? Por tanto, si echamos la vista atrás, hemos visto que hemos tenido periódicamente ciertos shocks de mercado. Es verdad que cada uno por razones distintas al anterior, y lo más probable es que el próximo shock sea por razones muy diferentes a las del anterior. Lo bueno es que tenemos una demanda muy grande, virtualmente infinita en algunos segmentos, especialmente en el de la vivienda asequible. Hay algunos sectores nuevos que han aparecido, como las oficinas, que han revivido en las principales ciudades después de años de apatía, el sector de los centros de datos, el sector del flex living, el co-living. O sea, estamos viendo que surgen nuevos sectores. Pero bien es verdad que los precios han venido creciendo de forma sostenible y más acentuada en los últimos años, y eso hace que se pueda enfriar el nivel de transacciones, especialmente en los destinos de segunda residencia, como suele habitual siempre, ¿no? Por tanto, yo veo que estamos a final de un ciclo desde el punto de vista inmobiliario, sin que eso signifique que vayamos a entrar en una crisis, ni muchísimo menos, porque tenemos una demanda muy, muy solvente. Y creo que también estamos en un momento de cambio en la industria de la construcción, donde la falta de personal cualificado pues nos va a hacer que pues tengamos que invertir más en procesos fabriles de industrialización o de preconstrucción, que en la construcción tradicional y secuencial, ¿no? Y además es que tiene lógica. Piensa que venimos construyendo como los romanos. Desde el punto de vista de procesos, apenas hemos evolucionado. Es verdad que hemos cambiado los medios auxiliares y los materiales, y el personal es más cualificado, pero desde el punto de vista de procesos, hacemos el movimiento de tierras, hasta que este no termina, no entramos con la cimentación, y luego hacemos la estructura, hasta esta no termina, no empezamos con la albañilería, instalaciones, acabados, etcétera, ¿no? Es un proceso secuencial que va acumulando los retrasos en cada una de sus etapas. Y además es artesanal, estamos inventando en cada obra exactamente la rueda. Y esto no tiene sentido, cuando podemos ir a un proceso simultáneo, donde mientras se hace el movimiento de tierras se puede perfectamente estar prefabricando la estructura, prefabricando los cuartos de baño, prefabricando la fachada, los núcleos de escalera, patinillos, etcétera, ¿no? Y de forma que luego el proceso de construcción es un proceso más de ensamblaje. Entonces yo creo que por delante tenemos unos años maravillosos, fantásticos, donde vamos a presenciar un cambio de modelo de la construcción y donde además lo vamos a liderar, que es un privilegio, porque todas las generaciones que han venido antes de nosotros no ha sido así. Mi abuelo empezó a construir en Majadahonda en los años 20 del siglo pasado, y lo que venimos haciendo es lo mismo que hacía mi abuelo antes. En términos de procesos, igual, él cocía sus propios ladrillos. Nosotros vamos y los compramos a un almacén. Pero básicamente en términos de proceso es lo mismo. Tardaba los mismos 18 meses que tardamos hoy en día en hacer una promoción. Y también tenía la incertidumbre del coste, igual que tenemos ahora. Una obra no sabemos lo que cuesta. Sabemos el presupuesto de contratación, pero la obra vale La la liquidación. Entonces, yo creo que tenemos ante nosotros un cambio de modelo y el lujo o el privilegio de poder liderarlo. Oye, más futuro y vamos acabando. Infraestructuras. Estamos viendo cómo están las infraestructuras en España. No es derrotista decir que están francamente mal, ¿no? El otro día creo que desde el gobierno cifraban en entre 13.000 y 17.000 millones de euros lo que haría falta para arreglar un poco nuestra extensa y extraordinaria que fue red de carreteras. Otros dicen que eso es el chocolate del loro y que menos de 40 50.000 millones no vamos a poder hacer nada. ¿Crees que vamos a ser capaces de la red de infraestructuras que hemos creado en este país durante tantos años, que es que están al máximo nivel en Europa y en el mundo, pero que hoy están como están? ¿Crees que seremos capaces de corregir, de mejorar, de conservar? Yo creo que sí. España, desde la transición, ha hecho una inversión en infraestructuras espectacular.
tenemos unas infraestructuras extraordinarias y hemos destinado la mayor parte de recursos durante estos 50 años a construirlas. Y ahora nos estamos dando cuenta que es necesario actualizarlas y mantenerlas, ¿no? Y por tanto, yo creo que en los próximos años hemos de esperar un flujo de inversión importante al mantenimiento, a la conservación y a la rehabilitación de gran parte de estas infraestructuras. Es un área de oportunidad, en mi opinión, importante. Muy bien. Termino hablando de presente para no dejarlo colgado. Hemos hablado de cómo trasladar la mentalidad de un gestor urbano a una gran promotora residencial. Y entonces esta mentalidad del gestor urbano, primero del hacedor de ciudad y del promotor residencial, ¿cómo lo trasladas a la complejidad, a la escalabilidad de estos grandes proyectos tan complejos y que además están en auge, como son los megacentros de datos o los usos mixtos absolutamente de última generación y demás? ¿Cómo trasladas y cómo ya encajas todo lo que has vivido en este nuevo... Bueno, los que nos dedicamos a la gestión, al final, pues aplicamos los mismos principios. Es decir, da igual que sea un centro de datos, que sea una urbanización o que sea una promoción. Se trata de identificar cuáles son los objetivos, de tener claro cuáles son cada una de las fases y aplicar los recursos necesarios. Un centro de datos, me van a reñir mis compañeros de Merlin, pero en definitiva es una nave, es una gran nave industrial con unas acometidas eléctricas enormes, pero unas acometidas eléctricas, unos sistemas de climatización también enormes, pero no deja de ser un sistema de climatización, y eso sí, un equipamiento por dentro pues importante. Se trata de identificar cuáles son las fases, cuáles son los mejores proveedores, la mejor ingeniería para hacer el desarrollo y coordinar. Y coordinar pues, el diseño, la tramitación de las licencias, la contratación y la ejecución de esas obras para poder entregar el centro de datos en el tiempo previsto y en el presupuesto previsto. Muy bien, David, pues oye, muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme tenerte hoy. Para nosotros que haya sido David, como decía, el que inaugura este podcast, este episodio primero, pues ha sido un honor. Estamos muy contentos. Entendemos que es una forma de ver claramente lo que pretendemos con Construyendo Futuro, que es hablar con aquellos que están de verdad haciendo ciudad, haciendo proyecto desde dentro, haciendo que las cosas funcionen, y esto es lo que es Construyendo Futuro. De manera que muchas gracias, David. Enhorabuena por la iniciativa, me parece súper interesante que ayudéis a difundir distintas voces, opiniones para construir entre todos un mejor sector. Está claro, y para ayudar un poquito a ver por dónde va a ir el sector, ¿no? Porque hablamos de incertidumbre y es verdad que sigue habiéndola. Es verdad que hay datos y hay claves que nos dicen un poco por dónde va, pero la incertidumbre yo creo que es mayor que nunca. En todo caso, ha sido un placer, David, un placer compartir con los que nos estéis escuchando este primer episodio de Construyendo Futuro, y hasta aquí ha llegado el primero. Nos vemos en el próximo. Esto es Construyendo Futuro, el podcast de Seranco. Gracias.